A finales del siglo II a.C., el Mediterráneo era un hervidero de tensiones políticas y luchas de poder. Roma, que había surgido como una gran potencia, expandía su influencia y control sobre la región, mientras que el reino del Ponto, dirigido por el ambicioso Mitrídates V, buscaba desafiar ese dominio. Mitrídates no era solo un rey, era un estratega audaz con una visión de un imperio que uniera a las naciones helenísticas contra Roma. Su deseo de poder lo llevó a planear una serie de campañas en Asia Menor, donde la población local comenzó a ver en él un salvador frente al yugo romano. La chispa que encendería el conflicto se produjo cuando Roma decidió intervenir en las disputas entre sus aliados y el Ponto. Sin embargo, no eran solo intereses diplomáticos, también había una fuerte rivalidad personal y política entre los líderes romanos. Este complejo entramado de alianzas, ambiciones y tensiones culturales preparó el terreno para una guerra que no solo alteraría la geografía política, sino que también dejaría una huella indeleble en la historia de las relaciones entre Oriente y Occidente. La primera guerra mitridática estaba por comenzar, y el eco de sus batallas resonaría a lo largo de los siglos. Mitrídates V no era un rey cualquiera, su ambición superaba las fronteras de su propio reino. Con una inteligencia aguda y una persuasión inigualable, soñaba con unir a los pueblos helenísticos bajo su mando para desafiar el creciente poder de Roma. Su estrategia inicial fue seducir a las ciudades griegas y asiáticas, presentándose como el defensor de la libertad frente a la opresión romana. Conocido por su extraordinaria habilidad diplomática, Mitrídates forjó alianzas con enemigos de Roma, y su carisma atraía tanto a tribus como a ciudades-estado cansadas de la dominación romana. En su mente, esta lucha no solo era por territorio, sino por la creación de un nuevo orden en el Mediterráneo, donde Roma ya no sería la fuerza hegemónica. Con el ejército de Ponto listos para la batalla y el apoyo popular en aumento, la ambición de Mitrídates se convirtió en una llama que iluminaba el oscuro horizonte de conflictos venideros, marcando el comienzo de una era en la que Roma se enfrentaría a uno de sus oponentes más astutos y tenaces. La historia, aún por escribirse, prometía ser épica. La intervención romana en la Primera Guerra Mitridática fue un momento decisivo que encendió el conflicto. A medida que Mitrídates V expandía su influencia, Roma no podía permitir que su poder se viera desafiado. Así, la senaduría romana comenzaba a actuar con una mezcla de miedo y ambición. Envió a su general, Lucio Cornelio Sila, para sofocar el levantamiento y restablecer el control en la región. La misión de Sila no sería fácil, tendría que enfrentarse a un rey que había cultivado una leal base de apoyo y que contaba con estrategias poco convencionales. Las fuerzas romanas, aunque bien entrenadas, enfrentaban la complejidad de un terreno hostil y un enemigo versátil. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Sila debía actuar rápidamente, pues tanto la paciencia de Roma como las lealtades de las ciudades-estado podrían desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. La colorida mosaico de alianzas, traiciones y maniobras políticas que rodeaba a ambas potencias prometía arañazos y cicatrices en el camino hacia la victoria. Este choque épico no sería solo una lucha por el poder, sino un enfrentamiento que definiría el futuro de la región y que tendría repercusiones en la historia de Roma para siempre. Las principales batallas de la Primera Guerra Mitridática fueron escenarios de audacia y tácticas ingeniosas que definieron el conflicto. Desde el inicio, la batalla de Queronea en 86 a.C. se erigió como un enfrentamiento crucial. Aquí, el astuto Sila se enfrentó a las fuerzas pontias en un choque que consolidaría su reputación militar. La estrategia de Sila, centrada en la movilidad y la maniobra, permitió a sus tropas superar numéricamente a los soldados de Mitrídates, demostrando que la experiencia y el liderazgo podían triunfar sobre las masas. Poco después, la batalla de Orcomeno se convirtió en otro hito decisivo. Sila, mostrando su capacidad para adaptarse al campo de batalla, logró una victoria espectacular que redujo el poder de Mitrídates en la región. A medida que el conflicto se intensificaba, el asedio de Cícico presentó desafíos tanto logísticos como psicológicos.
Las fuerzas romanas estuvieron al borde de la derrota, enfrentándose a la tenacidad y el ingenio de los defensores. Cada batalla no solo fue un enfrentamiento de tropas, sino un microcosmos donde se tejían alianzas, se forjaban destinos y se forjaban leyendas. En este teatro bélico, las decisiones tomadas resonarían más allá del polvo del campo de batalla, marcando el rumbo de la historia. El asedio de Cícico fue un episodio crucial en la primera guerra mitridática que demostró la tenacidad de ambas partes. En 88 a.C., Sila se lanzó a la conquista de este estratégico puerto del Ponto, un enclave vital para mantener el control sobre la región. Las defensas de Cícico estaban lideradas por un ingenioso comandante, lo que presentaba un formidable desafío para las tropas romanas. A pesar de que Sila contaba con un ejército experimentado, la fortaleza de Cícico, rodeada de elevados muros y equipado con recursos suficientes, se convirtió en un verdadero fortín. Durante meses, los romanos asediaron la ciudad, enfrentándose no solo a las balas de los defensores, sino también a dificultades logísticas y desánimo entre sus propios soldados. La lucha no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en el corazón de los sitiadores, que veían cómo el tiempo y la resistencia de sus enemigos ponían a prueba su moral. Sin embargo, Sila no se dejó abatir. Con estrategias astutas y una determinación férrea, logró finalmente romper las defensas de Cícico, alterando el curso de la guerra y forzando a Mitrídates a replantearse sus próximas jugadas en este épico juego de poder. En el campo de batalla, tanto Sila como Mitrídates I demostraron una notable capacidad para adaptar sus estrategias a las circunstancias cambiantes de la guerra. Sila, conocido por su astucia militar, utilizó la movilidad de sus legiones romanas para ganar ventaja en diversas contiendas. Durante la batalla de Queronea, por ejemplo, hizo un uso magistral de la táctica de los flancos, atacando a sus enemigos en los puntos más vulnerables y logrando así desestabilizar al ejército pontio, que confiaba en su superioridad numérica. Por su parte, Mitrídates, aprovechando su conocimiento del terreno y la lealtad de los pueblos helenísticos, empleó tácticas de guerrilla y emboscadas para desgastar a las fuerzas romanas. Su astucia no residía solo en los enfrentamientos directos, sino también en su habilidad para crear distracciones y desviar la atención del enemigo hacia otros frentes. Ambos líderes buscaron aliados entre las ciudades-estado cercanas, utilizando esta red de leales para aumentar su poder en el campo de la batalla. La guerra fue un juego de ingenio y persistencia, donde cada maniobra, cada decisión, podía inclinar la balanza y definir el destino de Roma y el Ponto en esta feroz lucha por la supremacía en el Mediterráneo. Mitrídates I de Ponto y Lucio Cornelio Sila se erigen como protagonistas indiscutibles de esta historia de ambición y estrategia. Mitrídates, conocido como el Rey de los Reyes, era un monarca que no solo aspiraba a preservar su reino, sino a crear un poderoso frente helenístico en oposición al dominio romano. Su personalidad carismática y su habilidad para forjar alianzas fueron fundamentales en su objetivo de desafiar a Roma y convertir al Ponto en una superpotencia regional. Por otro lado, Sila, un general romano con una carrera militar desgastante a sus espaldas, fue enviado al frente para restablecer la supremacía de Roma y contener el crecimiento de la influencia pontia. Con su mente táctica y su capacidad de liderazgo, Sila no solo tenía que luchar contra un enemigo hábil, sino también lidiar con la desconfianza que residía entre sus propios hombres. Mientras Mitrídates movilizaba apoyo popular y azuzaba el sentimiento antirromano, Sila debía inspirar a sus tropas para mantenerse enfocados en el objetivo. Estos dos hombres, atrapados en un conflicto de poder, demostraron que las batallas no solo se libran con espadas, sino también con estrategias, alianzas y a veces, incluso, con la voluntad de un pueblo entero. Su enfrentamiento se convirtió en una danza mortal, con el futuro de ambos reinos pendiendo de un hilo en cada decisión estratégica. La primera guerra mitridática dejó consecuencias inmediatas que resonarían en el Mediterráneo durante años. Al final del conflicto, Roma parecía haber recuperado el control, gracias a las victorias decisivas de Sila, pero el costo fue alto.
Los romanos sufrieron profundas pérdidas humanas y materiales, que desgastaron la moral de sus legiones y generaron descontento entre la población de Roma. Por otro lado, Mitrídates V, aunque derrotado, no quedó totalmente fuera de juego. Su figura permaneció influyente en la región y se convirtió en un símbolo de resistencia para aquellos que anhelaban liberarse del yugo romano. Las lecciones aprendidas en el campo de batalla también influirían en las futuras campañas militares. Sila, consciente de la creciente ambición de sus oponentes, entendería que la paz era temporal y frágil. La guerra no solo había redefinido las fronteras territoriales, sino que también había creado un círculo vicioso de rivalidades que alimentaría las futuras contiendas entre Roma y sus enemigos. En el horizonte, nuevas tensiones y alianzas se cocinaban, presagiando un conflicto más amplio que unía a grandes potencias y pequeños reinos en la lucha por el dominio en el mundo conocido. El impacto a largo plazo de la Primera Guerra Mitridática se sintió en varios frentes, afectando tanto a Roma como a su rival, el Reino del Ponto. Al finalizar el conflicto, Roma logró mantener su dominio, pero el precio pagado fue alto. El ejército romano, aunque victorioso, quedó marcado por las pérdidas humanas y la creciente desconfianza entre sus filas. Esta guerra dejó lecciones cruciales sobre la gestión de conflictos y las dinámicas de poder en el Mediterráneo. Mientras tanto, Mitrídates V emergió como un símbolo de resistencia, inspirando a futuros líderes que desearían desafiar la hegemonía romana. Su habilidad para crear alianzas y su resistencia al dominio imperial continuaron resonando en la región. En el trasfondo, la tensión entre Roma y las potencias helenísticas no hizo más que crecer, dando paso a futuros conflictos que redefinirían el mapa político de la época. El legado de esta guerra, por lo tanto, se extiende más allá de las victorias y derrotas inmediatas, sentó las bases para una serie de enfrentamientos que culminarían en batallas aún más épicas. Así, la Primera Guerra Mitridática no solo fue un conflicto, sino un capítulo que abriría la puerta a una nueva era de crisis y confrontaciones en el mundo antiguo. El legado de Mitrídates V va más allá de sus victorias y derrotas en el campo de batalla, se ha convertido en un emblema de resistencia y desafío ante el poder de Roma. A lo largo de los siglos, su figura ha resonado en la cultura popular, desde leyendas y relatos históricos hasta representaciones artísticas. Mitrídates, con su carisma y tenacidad, inspiró a generaciones de líderes que se atrevieron a desafiar a imperios dominantes. Su sueño de unificar a los pueblos helenísticos en un frente común contra Roma quedó grabado en la memoria colectiva, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza para aquellos que anhelaban independencia. La influencia de su legado también se hace sentir en la estructura política de la región, donde el deseo de autonomía frente a potencias extranjeras sigue siendo relevante. Mientras tanto, la historia del conflicto entre Roma y Ponto sirve de lección sobre las complejidades del poder y las interacciones culturales. Así, el eco de la guerra y de este rey audaz continúa resonando, recordándonos que la lucha por la libertad ha sido, y siempre será, parte esencial de la historia. Todo esto convierte a Mitrídates V en un personaje ineludible en el relato de la antigüedad, dejando huellas que perduran a través de los siglos.